3D que hay ahora, 4D, 5D. Cuando estaba formado se tenía que verlo, pero así no puede estar bien. Porque la información no existe, pero ¿ya? Y este es un paciente, porque lo puse acá, son pacientes que son portadores operados de meningocele. El meningocele, que es menos grave, esto va a ser la lengua, que es menos meningocele, y más adelante les voy a decir por qué, ¿ya? Pero un paciente con meningocele va a poder caminar con muletas, porque no tiene compromiso de las raíces nerviosas, mientras que el mielomeningocele sí tiene compromiso de las raíces nerviosas, de la médula, y salen fotitos para que no se les olvide. Se lo voy a decir un poco más, ¿ya? Y aquí, ¿qué me importa que se den cuenta? Que antiguamente la tasa de pacientes con estos defectos del tubo neural era de 8,7 en 10.000 y en el 2011 bajó a 3,9. ¿Por qué? Por la administración del ácido fólico, porque se normó, que antes no estaba normado, entonces teníamos más tasas altas, se hicieron estudios y bajamos a 3,9, pero fue maravilloso. Y solo por tal ácido fólico. Por eso los factores de riesgo, las parejas que tienen hijos con espina bífida tienen el 50% de que si vuelven a tener hijos, pueden tener otro hijo con espina bífida. ¿Ya? Los hijos, obviamente, con esta malformación, ¿a qué me refiero? Estos padres tuvieron un hijo, como yo les dije, tienen 50% de probabilidades de que no tenga meningocele, por ejemplo. No tuvo meningocele, pero él tuvo un hijo y su hijo tiene las mismas probabilidades que él tuvo de tener la patología. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O no? ¿Sí? ¿Segura, Josefina? No, José. José no, Josefina. La corté el nombre. La raza blanca con ascendencia europea, el sexo femenino y algunas otras malformaciones. ¿Cuál es la teología? Tenemos factores genéticos y factores externos. Los genéticos son algo que no podemos modificar, ¿ya? Y vamos a tener herencia que puede ser multifactorial, anomalías cromosómicas o genes mutantes. Aquí es donde yo puedo intervenir, en los factores externos. Por ejemplo, el número 3 dice deficiencia nutricional en cuanto al ácido fólico y el zinc, y se demostró con la baja de la tasa de pacientes con defecto del tubo neural. Yo suplo el déficit y aumento la probabilidad de que no ocurra, ¿ya? Por lo tanto, la exposición al alcohol, los usos anticonvulsivantes, la obesidad, tabaquismo, hipertensión y consumo de agua con plomo me va a aumentar el riesgo de que yo tenga un hijo con defecto del tubo neural. ¿Ya? Por lo tanto, es primordial que los primeros 3 meses, y la verdad que el primer mes es donde se desarrolla el tubo neural. Yo no tengo que cuidar durante todo el embarazo, pero si yo me llego a enfermar va a ser distinto el manejo en los primeros trimestres que en lo que sigue, ¿ya? Con tanto medicamentos que yo sí puedo tomar y otros que no. En el caso de las mamás que tienen epilepsia, van a cambiar el tratamiento y les van a bajar las dosis a lo mínimo posible, porque los anticonvulsivantes tienen el riesgo de producir en el fondo defectos del tubo neural, ¿ya? Obviamente la gente que se expone al alcohol, ¿ya? Hay diferentes tipos de alcoholismo y ustedes lo saben, hay gente del fin de semana, hay gente de todos los días, y hay gente que toma durante todos los días. Y eso va a producir malformación en el embrión, ¿ya? Los del tabaquismo igual, generalmente es menos preponderante que por ejemplo el alcoholismo, pero puede producir el defecto del tubo neural. Generalmente las mamás que nunca dejan de fumar hacen que sus hijos nazcan con problemas respiratorios. Ya, yo soy un ejemplo. Mi mamá tiene una foto con así, una vuelta, y yo miro al lado y tenía un cigarro. Fumó durante los 9 meses más. Yo fui asmática hasta los 15. Entonces, pero después tomó conciencia, cuando nació mi hijo, nunca más fumó dentro de la casa, porque ella fumaba con todas, le importaba nada, de color. Y cuando nació mi hijo, en la primera vez y dije que iba a haber terremotos, salió a fumar afuera, después se lavó, se cambió
hipersecretora, tengo que ver que soy un cachito caminando la verdad. Pero quizás se debe a que mi mamá nunca dejó de fumar. Yo nací con buen peso, buen alga, todo, pero problemas respiratorios, soy alérgica, me miran y yo creo que me da alergia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la clasificación de los defectos del tubo neural. Y tenemos los cefálicos y los caudales. En los cefálicos tenemos dos. El encefalocele, que tiene que ver con la ubicación en el fondo de este defecto, y la anencefalia. Si yo le digo anencefalia, ¿qué será? Que no tienen cerebro. No hay cerebro. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ese niño es compatible con la vida? Pero hay una foto en las pepetes de un niñito de ojos azules, ¿lo vieron? Está como la pepete que viene. Está un pedacito. Ese niño está en internet porque él tenía anencefalia y vivió 3 meses. ¿Cómo? Sí, yo también. Dios, amor, no sé, pero vivió 3 meses. Pero por eso les digo que los niños son asombrosos de cierta forma. Algo tenía que venir a hacer esta conclusión. Y tenemos las caudales, perdón, que es la espina bífida, y la podemos categorizar en oculta o manifiesta. La oculta es una sola y es fácil, porque está oculta y no se ve. Al contrario de la manifiesta, que tengo la de menor complejidad, que es meningocele, y la de mayor complejidad, que es mielomeningocele. Entonces, vamos a empezar. Ese niñito que está ahí. ¿Cuál es la de mayor? Mielomeningocele mayor, meningocele menor. ¿Por qué? Porque se lo voy a explicar. ¿Ya? El encefalocele es la protrusión de una parte del encéfalo hacia afuera, protrusión, eso es. ¿Ya? Por lo tanto, puede ser ubicado frontal, en la frente, en el pabellón nasal o naxo orbital, y está aquí. Parietal, perdón, y occipital. En el fondo va a ser fácil reconocerlo porque el niño eso no va a ser normal. Y está recubierto, como lo ven acá, con piel gruesa. Entonces no corremos el riesgo de que eso, solo al pasarla a llevar, se vaya a romper. No pasa. Y se trata de resolver en los primeros días, primer mes de vida. ¿Ya? No requiere una urgencia, a eso me refiero. No es que el niño nace así, urgente que lo opere. Para los papás urgentes, sí. ¿Por qué? Porque en el fondo no es el... No, quiero que siempre lo explico, ¿cómo es? No es la normalidad que esperamos nosotros, porque nosotros vemos desde el punto de vista que es lo que es normal. ¿Es normal que un niño nazca así? No. Entonces para ellos en el fondo quieren que se resuelva ahora ya. Pero eso no tiene ninguna complicación. No tiene complicaciones, lo operan y no tiene complicaciones. Y el tratamiento es netamente quirúrgico y depende un poco de la estructura asociada. ¿Cuál podría tener compromiso motor? Estos que están acá y este que está acá. Y este podría tener en el fondo la estética ocular, que los pacientes a veces con estrabismo, quedan con estrabismo, pero el estrabismo se puede operar. Creo que esta protrusión no adentro, ¿qué es? O sea, en ceja. Que protruye. Pero porque no ve nada, usted solo ve una piel y se ve. A ver, ¿cómo lo puedo otra? ¿Han visto verrugas? Sí. Ya, pero no se imaginen esa verruga que es como con hartas veces, sino que es como liso. Ya, y eso se ve y es duro. No es transparente. Es como piel, en el fondo no de piel. Así se ve. Es que Depende del tamaño. Lo mismo que tenemos en el cráneo, pero que esto por Sí, pero por ejemplo, estos de acá, el niño no se le va a ir pero ellos no tienen control. Así que en el fondo, para yo decir si pesa o no pesa, debería tener que ver con el tamaño, porque como el niño no tiene control, para donde esté se le va a ir. Claramente, esto debe provocarle más disfunción que el que está acá. Porque si está así, se le va a tender a ir a la cabeza hacia adelante. El de occipital se va a tender a ir hacia acá. ¿Ya? La verdad que es poco la incidencia. Yo creo que en mi vida habré visto en vivo y en directo. Dígame. Más o menos como, me imagino que en las de eco y todos los exámenes que le hacen a la madre se ve... Sí, eso es un poquito más adelante, pero esto yo lo veo dentro del día. Sí. Pero como nosotros no tenemos... En ese caso se hace, obviamente, Obvio, porque si pasa por el pabellón, ahí yo puedo estar
tiene que ser por cesárea, porque al pasar por el canal de parto, con esa presión se puede pasar y se pueden comprometer las estructuras, ¿ya? Entonces tenemos el encefalocele y la anencefalia, que la verdad es fácil porque no hay masa cerebral, ¿ya? Por lo tanto no es compatible con la vida, pero yo les tengo que toman telemetría, vale. Igual que pena me soporta. Pero algo tenía que venir a cumplir con eso. Porque vivieron 3 meses sabiendo que todos los días esperando que el niño, porque la historia es súper triste, no la ley competitiva. Entonces ellos todos los días esperaban que el niño falleciera. Y así pasó una semana, 2 semanas. Y si no me equivoco, me dio el traje y lo olvido, creo que vivió como 3 meses. Entonces ellos fueron felices porque vivió 3 meses. Pero vivieron el calvario a diario de no saber si al otro día cuando se levantaban ese niño iba a estar o no. Entonces, yo miro lejos. Y aquí está otra vez lo mismo que yo voy a, para empezar este tema, porque voy a pasarme la foto que sigue para que puedan comprender. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba la oculta? Y la oculta no nos vamos a dar cuenta porque no tiene síntomas, porque yo no la veo. Y generalmente lo único que va asociado es esto que está acá, que es un lunar con vellosidades, que se conoce como quiste piloso o cola de caballo. Entonces, cuando nace son tan poquitos los vellos, ¿y qué es lo que yo voy a pensar que es en esa zona? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Puede ser lanugo, pero lo que la mancha mongoliana. Y la mancha mongoliana con el tiempo se achica y desaparece o queda como con un lunar muy transparente. Entonces los papás piensan que es un lunar y porque al niño además no le produce compromiso motor, ni psicológico, nada. O sea, nada. ¿Y cuándo se dan cuenta? Cuando llega el control sano y le pesquisan el cuello así. Y porque le sacan la ropa se dieron cuenta. Porque ¿qué vieron? El quiste piloso, porque es característico de los defectos del tubo neural que son ocultos y que están de quiste piloso o cola de caballo. Así lo encuentran en la literatura, cola de caballo y quiste piloso. ¿Ya? Solo constituye el 10%, no es severo, no lleva compromiso neurológico como mencioné, ni dérmico y es solo óseo. ¿Y qué me va a producir? Escoliosis. Y siempre produce escoliosis, porque si no produce escoliosis nunca se va a dar cuenta que el paciente lo tuvo. O hasta materno, ¿ya? Por eso les puse esto aquí. Si yo recibo un niño y veo en esta zona un hemangioma, veo una hiperpigmentación, mejor aviso y derivo. Más vale pecar de exagerado que no pecar, ¿ya? Porque ahí lo que van a hacer con este niño es darle ejercicios para evitar que tenga escoliosis. Porque en esto se va dando con el crecimiento donde tiene ahí la malformación. No es necesario que lo operen, pero yo sí puedo educar y puedo hacer que el paciente no tenga escoliosis. Hay niños que tienen escoliosis ahora, pero por la bendita mochila. Es un alguien genial que dijo ya, no le detectan que tienen los dos, pero siempre uno usa uno. Y finalmente está al lado que lo usan, ustedes lo tienen como digo. Hicieron las columnas. Pero ese tamaño es para el niño. ¿Y qué pasa? Cargan a morir y el niño no. Igual se arranca por el mismo lado, por lo tanto no me ayuda con la escoliosis, me empeora. ¿Ya? Ustedes se fijan que no hay caballo, pero se indica el niño. Yo no sé qué te echan la vida a la casa adentro. Sí. Y generalmente está ubicada entre L5 y S1. Ya en el fondo no sabe. Entonces, la espina bífida manifiesta que primero vamos a ver en la meningocele. Y yo les dije que era la menos compleja porque no involucra raíces nerviosas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Va a protruir, que se ve así, que es como... ¿Han inflado una bomba de agua? ¿Qué pasa cuando le colocan mucha agua? ¿Cómo se pone la bomba? La piel del globo, por decirlo así. Transparente, ¿cierto? Y llega un minuto que yo lo voy a tocar y se va a romper. ¿Ya? Es una piel muy brillante. Yo no veo el contenido así, para que no se vayan a asustar que ustedes tengan rayo X para poder diferenciar.
Entonces, se ve líquido cefalorraquídeo y meninge, ¿ya? Entonces, las meninges sobresalen a través de una apertura espinal por el fallo de la función. Esto que se ve ahí son las meninges y lo oscuro de adentro es el líquido, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo, ¿por dónde va? Habitualmente por la médula espinal, y eso debería estar dentro. Está dentro, que esta es la médula, pero aquí hubo como y en el fondo no se cerró, quedó expuesta, pero solamente la meninge y el líquido cefalorraquídeo. Esta no tiene riesgo de hidrocefalia, porque vemos que la médula está comprometida. ¿Ya? Sí tengo que cuidar esta piel, ¿ya? Porque en el fondo esto es lo que usted va a ver en el paciente en vivo y en directo, ¿ya? Puede estar o no cubierta de piel. El líquido, como dice aquí, contiene líquido cefalorraquídeo y meninges, y ocasionalmente pueden aparecer síntomas neurológicos como difusión motora y sensitiva en las extremidades inferiores. Pero este paciente, como yo les mostré en las primeras fotos, puede usar muleta, por lo tanto puede caminar con muleta. A diferencia que vamos a ver el paciente de mielomeningocele, no va a caminar y va a ser usuario de silla de ruedas. ¿Cuál es la duda, chiquita? ¿Cuál es la duda? Si tienen una duda, la verdad, pregúntenme, porque el murmullo lo siento y me distraigo. Para los que me conocen saben que así es el desafío. Profe, en cuanto a las vértebras, Sí. ¿está saliendo la protusión? Ahí está más separada. Están más separados. Y a veces hay ausencia. Por lo tanto, en el fondo puede que no exista o puede que sí haya un trozo, pero en el fondo no van a tener la funcionalidad y van a tener que tener rehabilitación. Estos pacientes generalmente además tienen escoliosis. ¿Ya? Y aquí siempre pueden ser meningocele, menos grave, no se asocia hidrocefalia porque no hay compromiso de la médula. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo esperar que lo operen. ¿Qué es lo que no puede pasar? ¿Qué se imaginan ustedes? Y eso sí me va a dar la gravedad. Sí, que esto se rompa. No. Por lo tanto, ¿en qué posición deberíamos tener este bebé en la cuna? ¿Y cómo se llama esa posición técnicamente? De cúbito pro. Díganme por ahí. No se asocia aquí. Hidrocefalia. Si voy muy rápido, avísenme. ¿Y cuánto tiempo tiene que ser operado? Vienen las proteteas anteriores, la operación es, posterior. La operación es inmediata si se rompe la lesión. Si no se rompe, puede ser, si se rompe en 48 horas debería estar operada. Está la diferida, que en 3 a 7 días, y la tardía, que es después de la primera semana de vida. Lo que se trata con estos niños es hacer lo más rápido posible, ya sea meningocele o mielomeningocele, para empezar con las terapias de apoyo, porque este requiere tratamiento multiprofesional. Porque van a tener lesiones, pero yo puedo en el fondo ir reduciendo y aumentando su capacidad, ¿ya? Por lo general, los pacientes de meningocele puede que tengan vejiga neurogénica, como puede que no, y que tengan estreñimiento ocasional, porque como no hay compromiso de inervación nerviosa, en el fondo ellos sí van a tener sensibilidad y sí van a tener algo de movimiento peristáltico, y puede que su vejiga funcione. Si no, es una vejiga neurogénica que va a requerir que en el fondo yo haga cateterismo vesical intermitente. Pero en los pacientes de meningocele a veces sí, a veces no, ¿ya? El que sí tiene estreñimiento crónico, el que sí tiene vejiga neurogénica, el paciente de mielomeningocele. Y que además ese paciente de mielomeningocele va a tener asociado una escoliosis. Y si esa escoliosis, la curvatura que está comprometida es muy grande, no van a esperar los 14 años que esperan para operarlo, sino que lo van a operar antes, independiente que no quiera. Porque ese paciente va a crecer poco. ¿Va a tener movilidad de la cintura para abajo el paciente de mielomeningocele? No, y sobre todo cuando son lumbosacras, ubicada la lesión, ¿ya? Entonces generalmente ellos tienen un tórax en triángulo, son así. Porque como tienen escoliosis y fuerzan tanto desde chicos su tórax para poder hacer la expansión pulmonar, que se les deforma, ¿ya?
no tienen musculatura de la cintura hacia abajo por la lesión donde está ubicada y además tienen esta vejiga neurogénica por el compromiso de las raíces nerviosas y tienen estreñimiento crónico porque no tienen movimiento peristáltico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el cuidado prioritario en este paciente de enfermería? La zona que más. Cambio de La posición. zona de la posición. Este paciente va a estar muy vestido. No. Se mete la musculatura, la termorregulación, la temperatura. ¿Ya? Y aquí está la otra lesión. Y aquí por eso les pongo foto porque les queda más claro. Aquí hay médula o no hay médula. ¿Ya? Y ahí está. ¿Se dan cuenta que sí? No se puede comparar la foto de atrás. La médula está intacta aquí. Lo adelanto. Está protruida hacia acá. Entonces, esta lesión va a tener médula espinal, líquido cefalorraquídeo, meninge y además raíces nerviosas. Por lo tanto, ¿es más grave? Sí. ¿Tiene compromiso neuromotor? Sí. ¿El paciente va a presentar vejiga neurogénica? También. ¿Estreñimiento crónico? También. La vejiga neurogénica, ¿qué es lo que es? Cuando la vejiga no puede hacer la contracción, por ejemplo. No tiene función muscular para orinar, no contrae ni relaja y el esfínter también es incompetente, no se abre ni se cierra, ¿ya? Por lo tanto requiere de cateterismo intermitente, ¿ya? Y el estreñimiento, ¿por qué es crónico? Porque va a haber la disminución del movimiento peristáltico. Ni siquiera disminución, no hay movimiento peristáltico. Entonces en estos pacientes necesitamos utilizar un laxante osmótico. ¿Cuál conocen ustedes? La lactulosa. En estos pacientes no se usa por los efectos adversos. ¿Cuál otro? El PEG, el polietilenglicol. ¿Por qué es preferible usar esto? Porque el PEG. Me cortan las palabras cuando me acelero, pero si te díganse nomás. Yo mismo me molesto. El PEG sirve para como entrenar al intestino para que funcione en forma correcta y no produce esa necesidad urgente de ir al baño, sino que en el fondo son deposiciones formadas pero blandas. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿Conocen el fluidenema? Sí. ¿Al oral? Gracias a Dios el rectal casi no se está usando. Pero si usted se toma un fluidenema oral o toma de esos benditos chocolate laxante, usted va a ir al baño tranquilamente o va a tener la urgencia corriendo de ir al baño y casi accidentarse. El PEG no produce eso, ¿ya? Y además respeta toda la parte hidroelectrolítica, lo que no pasa con la lactosa. Que la parte hidroelectrolítica no la respeta y además la lactosa yo nunca la voy a dejar. Y al final mi intestino no va a funcionar si yo no tomo lactulosa. El PEG permite hacer que este intestino que está aprendiendo aprenda y puede llegar a no ser necesario, ¿ya? O a lo mejor lo que necesita va a ir bajando en dosis y no aumentando. Generalmente se les da a los pacientes chiquititos que tienen intestino flojo, porque así se llama, y se les da por un tiempo para reeducar el intestino y de ahí nunca más lo usan. Ni sé qué sirve porque mi hija tenía intestino flojo. Pero en el caso de los glucoseles, eso no se puede reeducar, bañar para... No se va a reeducar, pero sí como que algo de señal envía y las dosis van bajando y no van necesitando tan grandes dosis. Sí, el organismo es sabio. No me preguntes cómo, pero en alguna va bajando la dosis. Yo tuve un paciente, años tratado en el Ezequiel, de hecho salió hasta la noticia, por ahí otra vez, me mandó al hospital 2. La primera porque quería que lo atendieran hasta los 18, ve que en los pediátricos lo atendemos hasta los 15 y de ahí pasan al adulto. Entonces el Ezequiel se iba al Barro Luco, él no se quería ir, me mandó al hospital y la ganó. Y cuando cumplió 18 volvió a demandar porque quería que arrestara un equipo. Y ganó, así que yo creo que el paciente más longevo que tenía. Y él no tenía movimiento de la cintura para abajo porque era operado de mielomeningocele, lo operaron de escoliosis, pero su cerebro funcionaba perfecto. Él fue al colegio, tenía si no me equivoco era contador. Era su derecho. Porque
el manejo, aunque uno no quiera, es distinto cuando pasan adultos que cuando está en la calle y que estaba acostumbrado hacia la parte de las paredes. Entonces yo lo conocí chiquitito y lo ofrecía, no, para ti, para ti. Y pasaba por todos los polis, porque es multifuncional, entonces yo empecé en el SQL en los polis, entonces lo conocían de cirugía, lo conocían de clientela, después me fui hospitalizado, llegaba a operarse en el público, estaba dentro del público. Pero logran salir adelante, por eso no operan tan rápido, para las capacidades que tienen, potenciarlas y reforzar las que no tienen, porque en el fondo, si no mueven de la cintura para abajo, lo que yo quiero es que no pierdan más musculatura. Y en eso va enfocado, no que el niño camine. La clasificación depende de la ubicación. Entonces dijimos que tenía médula espinal, raíces nerviosas, meninge, líquido cefalorraquídeo. Y dependiendo de la ubicación vamos a tener dorsal, torácica, lumbar alta, lumbar baja, sacro alto y sacro bajo. Lo que yo mayormente vi fue siempre lumbosacro, que es la más compleja. Pero en el fondo que si es operada, no tiene tantos daños neurológicos, ¿ya? Pero sí tenemos riesgo de que el paciente haga hidrocefalia, ¿ya? Porque la médula está protruida. ¿Y por qué puede hacer hidrocefalia? La va a hacer antes de que lo operen o después que lo operen. El niño nació y estuvo todo el tiempo dentro del vientre materno funcionando por un mielomeningocele. ¿Qué es normal? No, pero en el fondo el embrión asumió que era normal. Entonces él va a salir y nosotros queremos volver a la normalidad. Por lo tanto vamos a cerrar todo ese tubo y vamos a conducir de nuevo. Eso en el niño lo expone al riesgo de hidrocefalia porque cambian las presiones. Y como tiene más líquido circundante, manda una señal inequívoca y el niño empieza a acumular líquido en vez de drenar. Por lo tanto, los cuidados de enfermería que yo debo tener con ese niño poco operado, ¿qué creen que tiene que ser? ¿Yo podré que lo operen y dejar al tiro que mi mamá lo tome? ¿Por qué? Por el movimiento. ¿Qué pasa con el movimiento? Puede ser también nervioso. Puede ser o aumenta. ¿Qué pasa cuando yo me paro muy rápido? ¿Se marea o no? Eso es que tiene que ver con que en el oído está el centro de equilibrio y eso por cambio de presión ortostática yo me mareo. ¿Ya? El adulto lo hace. Imagínense este recién nacido y operado de mielomeningocele. Tiene que quedar con reposo absoluto, pero absoluto, porque cualquier cambio de posición va a hacer que la presión intracraneal aumente, ¿ya? Porque en el fondo tienen que pensar que es como cuando recién nace. Él no sabía que tenía que latir su corazón por sí solo y respirar por sí solo, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? No. Entonces cuando nació, dijo, tengo que funcionar solo. Y de ahí se empezó a adaptar. Entonces esto es lo mismo. Él estaba acostumbrado a estar con su meningocele dentro del vientre. Y andaba bien. Pero lo tienen que operar porque si no, no puede andar con esa lesión porque tiene algo que se puede romper y si se rompe hay que cortar, ¿ya? Y se tiene que adecuar a eso. Entonces su riesgo es que haga con los cambios de posición, aumenta la presión intracraneal. Al aumentar la presión intracraneal se va a empezar a acumular líquido y nosotros podemos terminar con la hidrocefalia. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. ¿Qué complicaciones voy a tener con el meningocele? Hidrocefalia o esta malformación que dice malformación de Arnold-Chiari tipo 2 y que en el fondo es un descenso del cerebelo y del bulbo raquídeo. ¿Ya? Eso es, un descenso normal. Es decir, que se debería estar mi bulbo aquí, descendió y está acá. Y eso le va a provocar problemas al paciente. ¿Ya? Profe, ¿puede repetir, por favor? Lo del Chiari Sí. es el descenso en la ubicación del cerebelo y el bulbo raquídeo. Eso se llama malformación de Arnold-Chiari tipo 3. Gracias. ¿Qué pasa? Por el aumento de la presión. Pero es un síndrome que no se da mucho, pero que en el fondo lo nombro, porque después cuando veamos hidrocefalia, en la hidrocefalia dice que también pueden tener, los que tienen tipo 1, porque este es tipo 2, pueden también tener hidrocefalia. ¿Ya? En el fondo tienen un problema de presión y donde desciende no están las
fisiopatológicamente no están el cerebelo donde tiene que estar y eso produce un intercambio de presión. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos va a producir? También el miedo meningocele que yo les dije, alteración de la vejiga y los intestinos. Vamos a tener vejiga, el intestino, ¿Cómo decía? con apellido de estreñimiento crónico, ¿ya? Porque no es estreñimiento porque es estreñimiento crónico, ¿ya? Vamos a tener pérdida de sensibilidad bajo la lesión, sí, porque están comprometidas las raíces nerviosas. Vamos a tener debilidad, obviamente, bajo la lesión, ellos no van a poder caminar, y es el meningocele, ¿ya? ¿El meningocele puede caminar? ¿Pacientes con meningocele? Sí. Y vamos a tener, obviamente, alteraciones ortopédicas. Puede tener genovalgus, genovaro, escoliosis. Lo que más me apura es cuando tienen escoliosis, pero la escoliosis sobre 50 grados. Cuando la escoliosis tiene una curvatura sobre los 50 hay que operarlo al tiro ya. Porque además imagínense este bebé chiquitito, para esperar un tiempo prudente, pero si tiene un año y es demasiado la curvatura y no permite la expansión pulmonar, lo van a operar. Aunque limiten el crecimiento del paciente. Profe, ¿cuántos grados era de escoliosis? 50. 50, gracias. Entonces, el tratamiento va a ser quirúrgico y lo que va a buscar es reparar los defectos, volver al líquido, drenar este líquido, volverlo a su lugar. Entonces aquí dice liberar la médula espinal expuesta, cerrar la médula abierta, reponer las cubiertas y cerrar adecuadamente la piel por encima del defecto. A veces estos defectos crecen cubiertos de piel, a veces no. ¿Tenemos piel extensa en el cuerpo del paciente? La piel del paciente es extensa, elástica. Si yo le saco, ¿va a quedar bien? ¿Ves si la lesión es muy grande? No. Entonces, en algunos casos se puede requerir injerto, ¿ya? Por lo general se trata de afrontar lo más que se pueda con lo que ya está. Porque no puede utilizar, porque no es piel lo que viene en los cubiertos, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan, lo que se me preguntaron en la otra sección, si yo mirando la lesión puedo saber si es un meningocele o menos meningocele, ¿ustedes qué piensan? Solo mirando. Se ven igual. A menos que tuviera rayo X. Y ahí podría ver que ahí están comprometidas todas las estructuras. Pero si hay exámenes que yo puedo realizar. Aquí decía que perdía la sensibilidad. ¿En el meningocele pierde la sensibilidad? Por lo tanto, yo puedo esperar en el meningocele respuesta táctil. Y yo podría saber que no es meningocele, no 100%, pero podría pensar. Si tiene dolor, es meningocele y no meningocele. ¿Tiene sensibilidad o se ve igual? Se ve disminuida, pero siente meningocele. El mielo meningocele, nada. ¿Ya? ¿Y puede mover la terapia? Es que cuando son recién nacidos da la impresión que sí, pero el mielo meningocele tiene la hiperlaxitud, no tiene fuerza ni tiene tono muscular, por eso también lo puedo diferenciar. En el fondo son como esas montañas, voy a compararlo con esa, pero son como los muñecos de la... ¿Han visto que las patitas no tienen tono muscular? Por eso es. Otra cosa, en el mielo también puede haber piel y no haber piel. Depende de cuán grande sea. ¿Ya? Y aquí está lo que me preguntaron, y yo les dije que no es una urgencia, siempre y cuando no esté rota la lesión. Si la lesión se rompe, 48 horas se debe operar. Diferida entre 7 días y la tardía una semana. ¿Qué cuidados de enfermería tengo que tener con este paciente antes que lo opere? ¿Qué debo procurar? Para que no sea una urgencia. Para que no se convierta en urgencia y lo tengan que operar en las 48 horas. El meningocele y el mielo meningocele antes de ser operados es el mismo cuidado para que no sea una urgencia. ¿Cuál es? La posición de lo que yo busco es que no se rompa la lesión. Por lo tanto voy a tenerlo en decúbito prono. Voy a cubrir la zona con gasas estériles. Voy a utilizar alzarropa porque es tan débil la piel que yo puedo pasarla a llevar con solo la sábana. ¿Ya? Tengo que estimular el apego con la mamá, pero esa mamá lo puede tomar, lo puede tocar, lo puede acariciar, le puede hablar y eso hace súper bien, ¿ya? Ese contacto piel a piel, ¿ya?
pero lo esencial es que en estos pacientes esa lesión no cambie, no se abra porque si no va a ser una urgencia. Y tengo que cuidar obviamente la termorregulación, si está recién nacido para quedar en la incubadora, con todo lo que eso implica. Entonces, en el examen físico tenemos que observar para que no vamos a saber si chiquillos cuál es. Oculta menos probabilidad, porque habría que tener un ojo clínico así casi todo el porque nos vamos a confundir con la mancha congoniana. Entonces la oculta es muy difícil de pesquisar recién nacido, a menos que sea muy grosero y nazca con mucho vello en la zona, como quiste piloso, ¿ya? Pero si no, nosotros vamos a hacer que una mancha congoniana, ¿cierto? Y como no nos va a dar ni signo ni síntoma, va a pasar piola. ¿A partir de qué edad se puede pensar que ya tiene pelito y...? Generalmente, si la mamá le produce duda, consulta. Pero si no, cuando le hacen el test de Adler en el control, en el CERFAM, recién ahí donde ya están como en calculadora y la lesión queda como por ahí cerca. Porque vio después, pero si no, no se alcanza a pesquisar, a menos que la mamá le llame la atención. Y tenemos la abierto-cerrada y en las manifiestas que tenemos la meningocele y el menomeningocele, que en el fondo no vamos a saber, pero yo aquí les dije en el fondo los tips entre la diferencia entre una y otra, porque a simple vista se ve todo igual, se ve la misma lesión. Entonces yo voy a saber si no que puedo hacer estimulación cutánea. Si tiene estimulación cutánea lenta, pero hay meningocele. Si no tiene, mielomeningocele. Motora, obviamente en el mielomeningocele, como hay más compromiso, no hay actividad motora, en el otro puede que haya, ¿ya? Y los reflejos. Y aquí están los cuidados que yo debo tener con el paciente preoperatorio y postoperatorio, ¿ya? Entonces, número 1, termorregulación. ¿Ya? ¿Yo puedo dejar que este niño sufra variaciones de temperatura? No, porque ya hablamos de la termorregulación y ya sabemos que se nos va a complicar. Para un lado o para el otro, tiene que tener una temperatura estable. ¿Tengo que tener control hemodinámico? Sí. Tengo que estar con el monitor 24 horas. Y ese control hemodinámico, ¿qué tiene que incluir? Hemodinámica. Tiene que ver con control de signos vitales. Pero para que el control de signos vitales sea fidedigno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que verificar? La parte administrativa que les digo yo. Que el equipo sea adecuado, que el saturómetro sea el adecuado, que esté bien ubicado. Si le tomo la presión y le tomo aquí, ¿está bien? Si le tomo con, es grosero lo que voy a decir, pero en el fondo, si le tomo con un adulto recién nacido, va a volver al recién nacido completo. Pero a esas cosas administrativas me refiero. Porque claro, yo puedo tener un control de 24 horas del niño, pero si no son con los dispositivos que necesita el niño, que son para el niño, no saco nada. Es como tomar agüita en las carnes, que todavía no sé para lo que sirve, pero mi abuelita siempre me decía. ¿Ya? Cuidados de la piel. Y ahí tengo que evitar la infección. Por lo tanto, ¿qué hago con el pañal? Por la zona donde está ubicada. ¿Qué hago con el pañal? ¿Cómo protejo la zona? ¿Qué es eso? Ya, pero si llega a normal que tus pacientes no. Pero el meningocele sí presenta deposiciones porque tiene movimiento peristáltico intestinal, pero menos. Las deposiciones en el recién nacido son controladas, o como que explotó y aquí. ¿Qué pasa con las deposiciones? Se van hacia adelante, se van hacia atrás. Para todos, pero generalmente para atrás y van a salir del pañal. Entonces, hay uno como enfermero arma el artatac. Hay algunos que le colocan recolector, hay otros que le colocan apósitos y hacen como un globito para evitar que pase así, porque la herida operatoria mientras más se manipula, más riesgo de infección tiene, y si cae de posición, todo uno te mata la infección. Entonces ahí uno tiene que buscar la forma de proteger la zona operatoria. ¿Ya? Obviamente los pacientes van a quedar con zona férrea. Y el manejo nutricional. Estos pacientes, la verdad, que pudiendo alimentarse directo del pecho, lo van a evitar por la posición para cuidar la lesión. Por lo tanto, son pacientes que van a ser usuarios de los primeros días de sonda nasogástrica u orogástrica. Pero ¿qué preferencia de alimentación tienen? ¿Qué les vamos a dar? ¿Fórmula láctea
leche materna, porque eso es lo que necesitamos para darle más inmunidad. Entonces, de preferencia, tenemos que estimular y hacer todo el trabajo de la mamá para que se pueda extraer leche y dejarle al niño y damos leche materna. ¿Ya? En el caso de que no existiera leche materna, obviamente vamos a dar de forma. Y en el cuidado postoperatorio, número 1, number one, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a manejar? Tendría que ser en conjunto, pero el número 1, tiene razón, pero el número 1 es el dolor, o paralelo con la posición, porque tiene sentido. Si el paciente le aumenta la presión intracraneal, se va a sentir incómodo, va a aumentar la presión y se va a poner irritable. Al ponerse irritable, en el fondo, ¿va a ayudar o va a disminuir el dolor? O sea, ¿va a ayudar a que disminuya el dolor o va a aumentar? Entonces, en el fondo, son cosas a la par. En el papel puse el manejo del dolor primero, ¿ya? Pero yo también me tengo que cerciorar que el paciente mantenga el reposo. Porque si no, no voy a llevar una cosa con la otra. Es como cuando yo les decía el ejemplo la otra vez de que manejo primero si la fiebre o el dolor en un paciente operado. Y en el fondo, si tenía fiebre y tenía dolor, lo puedo manejarlo toda la tarde, porque le doy paracetamol. Y si no mejora uno, lo va a mejorar el otro. ¿Ya? Los signos meningios. ¿Cuáles son los signos meningios? De cuando los pacientes tienen meningitis. La inmovilidad en el cuello. Rigidez de nuca. ¿Yo puedo ver eso en un lactante? Aparte de la rigidez de nuca, ¿cuál otro signo meningio conoce? Es como una de las piernas. Hay dos que tienen nombre bien raro y no los voy a decir porque si no se van a ver. Los signos de Brusinski, ya que en el fondo uno, esos dos, tampoco yo los veo recién nacidos, pero sí yo puedo ver otra cosa. Se aumenta la presión intracraneal, y eso pasa cuando yo tengo un problema meningio. ¿Qué creen que va a pasar con el lactante? ¿Va a ser un lactante que va a estar agradado? Si a ustedes le aumenta la presión, ¿les duele la cabeza? Y ustedes dicen, oh cielos, me duele la cabeza. ¿El recién nacido lo puede decir? No. ¿Y cómo va a manifestar el dolor? Llorando. Llanto. ¿Pero cuál es la característica de ese llanto? ¿Va a ser un llanto pioro? ¿Despacio? Así como que lloró y se le pasó. Fuerte. Es un llanto constante y como agudo, porque está molesto y el niño como que se mueve mucho, tratando como en su inocencia de suplir el dolor. Por lo tanto, vamos a tener frecuencia cardíaca aumentada, vamos a tener irritabilidad. La única forma de que veamos el signo meningio, si es muy pequeño, es la irritabilidad, pensando en el aumento de la presión intracraneal, porque la rigidez de nuca, la verdad que yo nunca lo he visto en niños tan pequeños. ¿Ya? Eso es como medio difícil. Obviamente nos vamos a preocupar de la termorregulación y de los cuidados de guía operatoria. Si ustedes se dan cuenta, los puse como en eslabón, dependiendo de lo que tienen los signos y síntomas del paciente, es lo que manejo primero y lo que manejo último. ¿Ya? Ahora, la herida operatoria es a largo plazo, ¿cierto? Yo tengo que manejarlo todos los días. Pero si yo tengo signos de infección, a lo mejor va a pasar a primero, si el dolor bajó. Y ahí voy. ¿Ya? Pero eso es lo que yo debo manejar en un paciente postoperado de meningocele y no meningocele. Y obviamente la educación a la familia. ¿Ya? Para que ellos entiendan el por qué no lo pueden tomar, el por qué no se puede mover y no que no es castigo, sino que es en beneficio del niño. ¿Ya? Y basta con que usted le diga, si usted lo toma en brazos, el dolor del niño va a aumentar, porque no tiene la que la presión intracraneal y la cosa se van a quedar así. Usted le dice que el dolor del niño va a aumentar y listo. Es mágico. Eso a uno como mamá le activan los sensores de no te metas ahí, no te metas ahí, y uno no va a hacer nada. Entonces, díganle la verdad. Si usted lo toma, el niño le va a doler. Listo. Porque si entramos más en detalle, ahí empiezan a jugar a Google y le entra la angustia para usted. ¿Ya? Piensen que los papás de ahora, de cuando yo recién salí, son distintos. Porque antes los enfermeros teníamos la verdad y nos queríamos. Todito. Ahora, ¿qué pasa? Hasta los estudiantes lo cuestionan todo. Porque Mr. Google, Wikipedia. Porque no se van a Progress o cualquiera de esos buscadores, sino que Wikipedia. Porque Mr. Google nos lleva siempre a Wikipedia.
Entonces se quedan con eso y cuesta mucho sacarlo. Entonces es mejor ir educando paso a pasito y hablándole con la verdad, ni más ni menos, sino lo justo y necesario que necesitas saber. ¿Ya? Y cuando pregunten cosas como muy complejas, a veces es mejor que lo explique el médico. ¿Por qué? Igual no le va a entender. Y usted de poco palabras simples le explica. Pero el que tenía el deber de explicarle, acuérdense, es el médico. Yo claro duda, no entrego bien. Eso es como una táctica de volver, y si igual le puedo volver a explicar al paciente. Pero el que tiene que explicarle primero es el médico, y el médico les explica en chino mandarín, como a veces ustedes sienten que las profes damos las clases. Y después nuestros estudiantes de cuarto o la profesora le va a hablar en español y en palabras más simples. Pero la pega de decirle qué es lo que tiene la gravedad es del médico. Y los papás son bueno, igual que los estudiantes, para irse por el lado preguntando cosas. A ver si la profe cae. Entonces, aquí está desglosado lo que yo ya les mencioné de la termorregulación y del cuidado hemodinámico. Ahora aquí, balance hídrico estricto, por eso les mencioné esto. Y aquí dice valorar la necesidad de apoyo ventilatorio. Y en este caso, se evita que el paciente lo pasemos a ventilación mecánica invasiva, porque en el fondo requiere un mayor gasto de energía para el niño y al final lo deja tan dependiente del ventilador que empeora el cuadro. Entonces tampoco lo podemos dejar con una naricera, porque le va a hacer algo si tiene hemorragia respiratoria. No, se va a gastar más energía. ¿Qué usamos? ¿Qué conocen ustedes? Que un intermedio. El BiPAP no, porque el CPAP o el BiPAP requiere el uso de la máscara y no hay máscaras pediátricas tan pequeñas. ¿Qué usamos? Que son nariceras de alto flujo, que es la NAF o la OTAF, es lo mismo, y que es un paso antes del ventilador mecánico. ¿Cuál es la gracia de la OTAF? Que me permite pasar una concentración controlada y a una temperatura controlada. ¿Qué es la precaución que yo tengo que tener? Que este como robotito, barbitulito, tiene unos micrones dentro de la naricera, y eso hay que proteger la piel del paciente porque eso es lo que calienta el aire. Puede producir lesión por presión o quemadura. Entonces esto viene con hidrocoloide. Entonces uno le coloca esos hidrocoloides transfinos al paciente y encima esta naricera, y hay que estarla viendo 2 veces en el día o 3 durante el tiempo. ¿Ya? Entonces es de preferencia eso que la ventilación mecánica invasiva. Porque además la gracia de la OTAF, que yo la amo desde que apareció, es que es muy fácil de detectar al paciente. Yo empiezo con la titulación hacia abajo y el paciente empieza a responder súper bien y lo podemos sacar durante una tarde, durante 2 horas de esto. En cambio la ventilación mecánica implica más manejo como profesional y no demoramos. Y a veces no se puede sacar el paciente. Tenemos la instalación de acceso venoso y control de examen. ¿Ya? Los cuidados de la piel, que está basado en la técnica estéril. ¿Ya? La primera curación siempre la realiza el cirujano, y de ahí, dependiendo de cómo esté la lesión, uno avisa y el médico puede decir, hágalo usted. ¿Ya? Pero siempre la primera la debe hacer el médico. Y ahí para adelante la puede hacer la enfermera con indicación del médico. Ahí está lo que yo ya les decía, evitar la contaminación con deposiciones. Y el cuidado nutricional, que también se lo mencioné, que leche materna ideal, o sonda nasogástrica u orogástrica, y la alimentación debe ser parenteral. ¿Por qué parenteral? Porque por eso tenemos la sonda nasogástrica y la orogástrica. ¿Por qué dejamos a estos pacientes con una alimentación parenteral? Ahorrar energía. Para ahorrar energía y que lo que esté ingiriendo sea 100% aprovechado, porque no va a estar gastando energía en succionar, ¿cierto? Y en el fondo va a absorber porque ya fue sometido a un proceso cruento donde ya requiere un gasto de energía, por lo tanto tenemos que disminuir el gasto extra. ¿Ya? Al final, esto es la primera hora, después ya empezamos a estimular cuando ya de la indicación del médico y se pueda poner en el fondo en la posición para amamantamiento para que empiece a amamantar. ¿Ya? No es que seamos malas y lo dejemos eternamente, sino que comentarios. Eso tendría que ver Hable un poquito más fuerte. tiene que ver con la hipoglicemia. Ahí bajaría en vez de subir. O sea, claro que el paciente no va a tener hipoglicemia, pero más
que no gaste energía en nutrirse. Porque el gasto va a ser más exagerado, no sé si me explico. ¿Sí? Dígame. Pero si estás con sonda orogástica o nasogástica, no funcionaría como aquel gasto de energía. Pero son las PIC. Pero es que la sonda se usa para eso. O lo dije mal en la curada. La sonda nasogástrica y la orogástrica se utiliza para que el paciente no gaste energía. Ah, que dijo que la parenteral y aparte Es que dentro de la alimentación parenteral, ¿con qué la administro? Con sonda. La llamo parenteral o también puede ser venoso, ¿cierto? Pero en este caso la alimentación parenteral va a ser a través de la sonda nasogástrica. ¿Y por qué se hace así? Para evitar el gasto de energía en exceso, para evitar la hipoglicemia que dice la cosa. ¿Ya? Manejo del dolor. Y aquí dice manejo no farmacológico. ¿Cómo será ese manejo? ¿Quién no entiende? Pregúntenme. ¿Quieres que cierre los comentarios para esto? ¿Sí es verdad? Decía que los adultos sufrían en los bebés bajados, que como que ocurre lo contrario. Ah, claro. Es que los bebés son inmaduros y su sistema inmaduro responde al revés. Entonces uno espera esto y sucede lo otro. ¿Ya? Entonces, manejo del dolor. Y aquí dice manejo no farmacológico. ¿Qué será? Posición. ¿Qué más? ¿Cómo? El apego con la mamá. Y el apego con la mamá es fundamental. ¿No lo puede tomar? Sí, efectivamente no, pero sí lo puede tocar, sí le puede hablar. ¿Ya? Y eso es súper importante. Y yo del día 1 les digo, cuando hay algún bebé hospitalizado, si está en incubadora, ustedes abren la incubadora, ponen la mano a la mamá y la frecuencia cardíaca aumenta. Pero no en extremado aumento como cuando lo toca uno, como que ellos son tan inteligentes que saben cuándo es la mamá y cuándo no lo es. Por lo tanto, eso es súper importante, porque yo no saco nada con tenerlo en posición antiálgica si no siento el contacto con su como figura de amor, por decirlo así, protección y todo lo otro. ¿Ya? Entonces eso es súper importante. Y aquí dice succión no nutritiva. ¿A qué se referiría eso? ¿Con qué? ¿Con chupete? Con un guante, con algodón y se pone dentro de la boca. Ese es el chupete en el hospital. ¿Ya? Porque con el algodón hace la succión pero no deforma el paladar. Miren. Y estimulamos la succión porque el niño va a estar en primera instancia con sonda nasogástrica. ¿Y queremos perder el reflejo de succión? No. ¿Cómo no lo perdemos? Con la succión no nutritiva, que no es con chupete, sino que con este guante, con algodón. ¿Ya? En un dedito. Aquí tenemos algunos signos meningios que yo puedo tener en este paciente. Pensando en hidrocefalia. ¿Cuál es el número 1? La medición del perímetro craneal. Eso me indica que puede haber una hidrocefalia. Si yo tengo, voy a decir cualquier número, hoy día me midieron le medimos la cabeza al bebé, medía 12, hoy día en la mañana. Y me indicaron porque estaba tan irritable que lo midiera al mediodía. 12 tenía ahora, a las 7 de la mañana, y ahora tiene 15. ¿Eso es normal? No, porque mensual crece 1,2 los primeros meses y después empieza a crecer 0,6. Entonces, si mi perímetro craneano, obviamente bien medio chiquillo, ¿no? ¿Ya? Si mi perímetro craneano subió 3 centímetros, ¿hay hidrocefalia? Sí. ¿Y por qué crece la cabeza? O sea, porque tengo líquido, pero ¿por qué? Porque a nosotros nos crece. Si tenemos hidrocefalia, ¿es más notorio? ¿Por qué no nos crece la cabeza si nosotros tenemos aumento de la presión intracraneal más que hidrocefalia? Por la brecma. Las suturas están selladas. Por lo tanto, los huesos del cráneo nosotros ya lo tenemos sellados. Si alguien encuentra una sutura abierta, no está bien. ¿Ya? Porque a los 18 meses se cierra la última. Por lo tanto, como este cráneo del niño no está formado, el líquido va a empezar a llenar este espacio y se va a empezar a limpiar. Entonces, vamos a ver un perímetro craneal aumentado y además las fontanelas van a estar a tensión. Habitualmente, si yo palpo una fontanela o el brecma, está depresible, no está a tensión. Eso es lo normal, y que yo sienta pulso.
Cuando yo toco la brecma, en el fondo, y siento tensión, no baja, eso quiere decir que hay aumento de la presión intracraneal y que puede haber líquido. ¿Ya? Está en la PPT más adelante. ¿Y qué signos meningio vamos a tener en este recién nacido? Bueno, dijimos la medición diaria del presión intracraniano, rigidez de nuca escasa, pero sí vamos a tener fiebre elevada, irritabilidad y este llanto frecuente. Cuando aumenta la presión intracranial empieza a enviar la señal incorrecta y afecta al hipotálamo, que es el que regula la temperatura. Por lo tanto, mantiene las temperaturas sobre 37,5, de 37,6 ya uno dice que es fiebre, y la temperatura no baja. Yo no puedo dar este paciente el interés. ¿Va a bajar la temperatura? Porque en el fondo sigue la presión aumentada intracraneal. Los cuidados de la herida operatoria, que la curación se va a realizar según protocolos de servicio, pero siempre la primera que la hace Aquí sí lo buscamos. va a tener Foley y antibiótico profiláctico. Entonces, la educación a los padres, sobre todo en el paciente de mielomeningocele, ¿en qué va a ir enfocada? Porque aquí dice técnica y cuidado, pero ¿de qué? Mielomeningocele. Dice técnica y cuidado, ¿de qué? ¿Qué característica tenía el paciente de mielomeningocele? Estreñimiento. ¿Qué pasaba con la vejiga? Estreñimiento y vejiga. Estreñimiento crónico y la vejiga neurogénica. ¿Ese niño va a orinar? No. ¿Quién lo va a tener que caracterizar? La mamá. Por lo tanto, nos tenemos que centrar en la técnica de cateterismo vesical intermitente. Independiente que yo lo derivo al tiro al policlínico de urología, porque trabajé con de uro. Y salen de alta y llaman a la gente del policlínico de uro y uno va a educar a los papás. Pero cada vez que la enfermera del servicio hace un cateterismo vesical, lo ideal es que esté ahí la mamá para que cosa que después cuando vayan a educar sea en el fondo menos tiempo y la mamá ya lo haya visto. Porque lo primero que tiene que hacer es que le pierda el Yo creo que si es tan pequeño, está como expuesto por el sistema inmunológico, ¿por qué no es mejor tenerlo con CUP permanente para disminuir el riesgo de infección? Porque se comprobó que los pacientes con CUP hacen más infección que los pacientes que se hacen ellos mismos o la mamá del cateterismo vesical intermitente. De hecho, mis pacientes se infectaban cuando llegaban a hospitalización. Y ellos utilizaban guantes de procedimiento, lavaban la sonda, y en el mejor de los casos, cuando había recursos y lográbamos conseguir, usaban la sonda japonesa, que tiene monoglifia. Pero había más infección en los pacientes con CUP. Yo también dije, pero lo vi. Lo sé. No siempre lo más invasivo es mejor. De hecho, piensen en los catéteres penosos que dejan para la onco. Tratan de terminar los ciclos y si no van a ver más, tratan de sacarlo rápidamente y no dejarlo ahí. Porque siempre va a ser una puerta de entrada porque es algo extraño del cuerpo. Y de una u otra forma, y le van a los niños más pequeños, reaccionan distinto. Entonces siempre lo van a ver como algo ajeno de ellos. Vamos a hacer todas las derivaciones pertinentes a psicólogo, asistente social, terapeuta ocupacional. Tenemos, cuando se va de alta, tenemos que ver todo eso. Centro de estimulación y hay diferentes agrupaciones para que sepan que no son los únicos en el planeta y que hay más papás que están pasando por lo mismo, que es un niño con capacidades distintas pero que puede llegar a ser lo que él quiere. Depende de cómo le estimulen la llama. ¿Ya? Y aquí dice signos de alarma. Si se está yendo de alta, ¿qué le digo? ¿Cuándo tiene que ir a la urgencia? Aumento de temperatura, que nos baje con medicamentos. Cuando esté demasiado irritable y no deje de llorar. Si el apósito se mancha, en forma no es que tengas una manchita, sino que en el fondo uno tiene que decir que si va aumentando tiene que ir, ¿ya? Pero en el fondo esas cosas, que es lo que uno siempre le dice a los pacientes cuando se van a la casa. A los padres igual hay que enseñarles cómo tocar las fontaneras, intensidades, Sí, para en el fondo pensando en signos de aumento de la presión intracraneal o hidrocefalia. Muy bien. Y esto es solo para que lo lean, porque ya hablé mucho. Hidrocefalia, hasta ahí.
Milomeningocele. ¿Y se tiene que ser? Cateterismo ventral. ¿Ya? ¿Pueden llegar a caminar? No, ¿Pueden usar muletas los milomeningocele? No. ¿Quiénes sí? los meningos. Meningocele. La espina bífida, ¿la puedo pesquisar perdón, la espina bífida oculta, ¿es fácil de pesquisar? No. ¿Provoca problemas? No. ¿Y si es que lo llega a provocar, cuál es? Escoliosis. Entonces, vamos a pasar a la hidrocefalia, que es la patología neonatal más frecuente en el área quirúrgica. Generalmente se da en el sexo masculino, tiene más del 67% de probabilidades que sí deje secuelas neurológicas, porque al haber aumento de la presión intracraneal va a haber muerte neuronal. Y eso me lleva a las secuelas neurológicas. Mientras más grave la hidrocefalia, más secuelas va a quedar en el niño. ¿Ya? Y el 84% de estos pacientes requieren válvula derivativa externa. ¿Ya? Y en el fondo, ¿por qué se produce la hidrocefalia? Porque hay un proceso patológico donde la producción y la absorción del líquido cefalorraquídeo no es normal. ¿Ya? Y podemos tener, este es un cerebro normal. Cuando hay hidrocefalia y aumento de la estructura, y eso que se ve por ahí, es el líquido. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a hacer que esto aumente con la presión, y al aumentar la presión en el fondo va a provocar el problema del aumento de la presión intracraneal y van a crecer las estructuras. ¿Ya? Existen, y no quiero que vean esto como que yo les voy a preguntar, dígame las características de la comunicante y la no comunicante. No, yo lo que quiero es que ustedes tengan claro que para pesquisar un paciente que puede tener hidrocefalia, ¿qué es esencial que yo haga bien? Tomar el perímetro craneano. El perímetro craneano. ¿Ya? ¿Qué tengo que saber? Sí. Tal es hidrocefalia comunicante y no comunicante, y esta tiene que ver con el aumento de la producción. Produce y no se reabsorbe. ¿Ya? Y aquí, en la no comunicante, puede estar ubicada en diferentes sectores, lo que hay un problema de absorción. ¿Ya? Acá ya no comunica. Entonces, ¿por qué lo podemos producir? Y en el fondo aquí los dejamos por separado. Estas son de producción y estas de absorción. No comunicante, absorción, comunicante, producción. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con un tumor. Si yo tengo un tumor dentro de esta estructura, va a presionar la estructura y va a hacer que produzca, pero las otras estructuras que tienen que reabsorber el líquido no lo van a hacer. Entonces produce y empieza a aumentar. Y en el otro se produce en forma normal, que es la no comunicante. El líquido se produce en forma normal, pero las capas que tienen que absorber, no absorben. Y si no absorbe, ¿qué pasa? Se acumula y hidrocefalia. Eso son palabras simples. Manifestaciones clínicas. Es lo que yo ya les dije anteriormente. ¿Qué va a pasar con las suturas craneales? Se van a abrir y va a haber un aumento del perímetro craneano. Por eso es tan importante medirlo bien. Las fontanelas, ¿cómo van a estar? Atención. Atención, que ahí dice plegma tensión, que en el fondo no están depresivos. Y en el fondo, según la gravedad de la lesión, es cuánto aumenta el perímetro craneano. Si va aumentando, como yo les dije antes, de 12 a 15 es grave, porque no debería aumentar a esa velocidad. ¿Ya? Y en el fondo van a producir lesiones, como yo les dije, en el aumento de la presión intracraneal va a producir lesiones neurológicas. ¿Ya? ¿Qué es lo que es normal? Que aquí les dije que en el recién nacido de término crece 1,2 centímetros por mes los primeros 4 meses lo que es el perímetro craneano. Es decir, si yo nací con 12 y voy a contar de nuevo en un mes, debería ser 13. 13,2 para ser exacto. ¿Ya? Y después crece a la menor velocidad. Entonces, si yo tengo un recién nacido que lo opera, sobre todo con el meningocele, con todo lo que son estructuras que compromete, y hoy lo medí en la mañana 12 y después tiene 15, claramente está presentando hidrocefalia, porque además va a ser un niño que va a estar irritable.
Va a llorar, va a llorar, va a llorar. Eso es otro signo de alergia. Ahí está la medición. Vamos a tener alteración de conciencia y mientras más aumento del perímetro craneal, más gravedad. Entonces, si yo tenía un niño que tiene hidrocefalia y ya sé que tenía hidrocefalia y estaba llorando, llorando, llorando y no paraba de llorar, y de un minuto para otro se quedó callado, ¿eso me preocupa? Sí. Yo corro, porque significa que fue tal el grado del aumento de la presión intracraneal que el niño entró en un compromiso de estado de conciencia. ¿Ya? Entonces, que un niño llore es bueno, aunque uno no lo intente, porque en el fondo significa que no está tan comprometido. ¿Ya? Obviamente vamos a tener que tener mucho cuidado con ese cráneo, porque se va a volver como la piel del niño inocente. Se va a poner una piel muy brillante y vamos a ver la capilaridad de la cabeza. Y son pieles que uno las pasa a llevar a veces con el guante y se rompe. Ya, porque es mucha la tensión que tiene. Y los pacientes que tienen esto tienen una mirada o un signo ocular que se llama ojos en el poniente. Es tanta la presión que no permite fijar la vista hacia adelante y están mirando como hacia arriba, hacia la izquierda. Y no pueden bajarlo, sino que los ojos quedan hacia arriba con el aumento de presión. ¿Ya? Pero con un buen tratamiento, los pacientes se ven después normal, para que me digan que la válvula funciona. Este paciente recién pisado con hidrocefalia, le colocaron una válvula derivativa y es el mismo paciente. Ahí no puse una autorización de la válvula. Pero sí, ver el compromiso hasta del estado nutricional, y aquí está con sonda. Y acá miren, es el mismo paciente, pero ya después de tratado, obviamente igual, tiene aumento de el cráneo. Igual todavía está la piel algo brillante, pero si yo lo miro es igual de brillante. De hecho acá ni siquiera tiene vellitos, es como pelucitas. Acá ya tiene en el fondo y tiene harto menos compromiso. Ahí yo digo que no hay esperanza, ¿cierto? Y uno piensa que va a quedar con daño neurológico. Por eso es lo que coloco esta foto, porque enseñan que sí, estaba muy mal, pero con un tratamiento adecuado va a tener mejor esperanza. ¿Ya? Dígame. Es que yo no vi esa foto. No, es que faltan dos días. No, me devolví, que me adelanté. Ah. Me adelanté. Ahí vamos. Vamos bien. Lo único que cambié es que les puse lo que significaba DBP y DBE. Entonces, ya me tengo que acostumbrar a no poner la revisión. Se lo puse con directiva, perdón. Prometido que voy a tratar que no me vuelva a hacer. El diagnóstico, ¿por qué creen que va a ser? La hidrocefalia. ¿Cuál va a ser el punto número 1 y quién casi va a ser el diagnóstico? ¿El doctor o nosotros? El personal de enfermería, porque ¿quién mide el perímetro? Por eso es tan importante. ¿Ya? Y en conjunto con eso van a ver, o sea, porque es perímetro craniano, tensión plasmática y la estructura. Y eso generalmente lo hacemos más minucioso nosotros. ¿Ya? Las neo igual los médicos son preocupados. Pero la verdad es que yo puedo tirar las flores que los enfermerías somos los que vamos a pesquisar eso. Por lo tanto, tenemos que educar a los que trabajen con eso. Y más exacto, deberían hacer ecografía encefálica o una doble. Esto, en el sistema privado, está a la orden del día. En el público, no. Por lo tanto, por eso le doy tanta importancia al examen físico. Lo que tiene que ver con el brecma, el perímetro craniano y la sutura. ¿Ya? El tratamiento, dependiendo de la gravedad, puede ser con diurético, la función ventricular, y el quirúrgico, que puede ser una válvula derivativa externa transitoria, o la definitiva, que es derivación del ventrículo al peritoneo. ¿Por qué ir al peritoneo? Esto es igual que un audífono. Se le pone el audífono dentro del cerebro, baja con el cablecito hasta el peritoneo. Entonces el líquido extra va a pasar por este circuito y va a llegar directo al peritoneo. ¿Por qué al peritoneo? ¿Y por qué el peritoneo? ¿Conocen la peritoneodiálisis? Que cuando no funciona el riñón, antes de hacer trasplante renal utilizan el peritoneo, y se hace peritoneodiálisis, porque es la única membrana muy parecida, pero no igual, que es capaz de absorber. ¿Ya? Por lo tanto, va a ir al peritoneo. ¿Y qué riesgo va a tener ese paciente? ¿De hacer qué?
ahí tenemos, ahí ves que les puse la abreviación, ¿no está en la etiqueta? Y en el fondo, el drenaje ventricular externo se va a utilizar en casos de urgencia, donde yo necesite ahora el tiro porque el aumento de perímetro craniano es muy grande, yo necesito hacer algo transitorio. ¿Cuál es la pena de nosotros en el transitorio? Ese drenaje cuidarlo en el servicio, y que viene un poquito más adelante. Al revés de la otra que les dije, que es la del peritoneo, que va a ir acá, que ahí está la foto, directo de los ventrículos hacia el peritoneo. Riesgo del paciente, peritoneo. Entonces, esto es con lo que ustedes se pueden encontrar en el servicio. Si un paciente tiene una válvula derivativa externa, vamos a tenerlo conectado por un ángulo en la cama de 15 a 30 grados y esto va a tener una regla TAS, es una regla que va conectado a este reservorio, donde va a drenar el líquido cefalorraquídeo y tiene un punto cero. ¿Cuál creen que es la pega de nosotros? Mantenerlo en cero y que el paciente no se mueva, porque si se mueve va a haber aumento de la presión intracraniana, ¿ya? Entonces, en el fondo, el deber de nosotros, punto cero, punto cero, punto cero, ¿ya? Son pocos los pacientes que se reciben, depende del servicio donde usted trabaje, pero usted tiene que tener un manejo de los drenajes. Y aquí nuestra pega es el punto cero. ¿Quién pone el punto cero? El médico. ¿Quién lo mantiene? La enfermera. Obviamente tenemos que mínimo movilización, no doblar ni acodar, mantener los apósitos secos y cuando yo traslado al paciente, debo cerrarlo. Si no lo cierro, va a quedar abierto y va a seguir saliendo líquido. Y eso va a producir, si yo lo muevo y sigue saliendo, va a producir un aumento de la presión intracraneal. Yo tengo que llevar al paciente a un examen, yo muevo la llave, cierro, no dejo que salga, porque el movimiento va a aumentar la presión, ¿ya? Entonces siempre esos drenajes se dejan cerrados. Cuando lo voy a llevar a examen, cuando está en el servicio está abierto, porque su pega es sacar el exceso, ¿ya? Bueno, aquí dice, comprobar siempre que las llaves se encuentren abiertas. El circuito se maneja en técnica estéril y balance estricto hídrico. Vean, balance hídrico. Acá están los cuidados. La cabeza entre 15 y 30. Vamos ya en la zona operatoria. Técnica estéril en las curaciones. Balance hídrico estricto. Evaluar presencia de convulsión. Si un paciente convulsiona, ¿eso qué me indica? ¿Qué pasó con la presión? Aumentó mucho. Aumento, mucho. Y el paciente como defensa convulsión. Son muy malos los pacientes los convulsiones. ¿Ya? ¿Cómo yo valoro los signos de incremento de la presión intracraneal? ¿Cómo? ¿Cómo valoro que la presión intracraneal aumentó? Uno, el perímetro. Ya, pero si no, aumentó groseramente el perímetro. Pero si hay aumento de la presión intracraneal, ¿cómo lo valoro en mi presión así? ¿Cómo? Como los signos meningios. Entonces ese niño va a estar tranquilo, va a estar irritable. Y puede llegar a un punto en que deje de llorar. Y eso es muy mal, porque la presión intracraneal aumentó y el paciente entró en un estado de conciencia comprometido. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, y ahí están 1.000.000 de diagnósticos que puede tener el paciente. Le pusimos todas las etiquetas estándar, dependiendo de la etapa de la enfermedad donde yo me encuentro. Si yo les digo que el paciente fue recién pesquisado, por ejemplo, de mielomeningoceles, ¿cuál sería el número 1? Pensando en el binomio y en el niño. Podría ser la ansiedad. Y el número 2, interrupción de la lactancia materna. Si yo les digo que el paciente está postoperado, ¿cuál es el prioritario? ¿También podría ser? ¿Se dan cuenta? A eso voy. Por eso le pongo todas las etiquetas posibles, pero dependiendo de la situación donde esté el paciente, es el que vamos a... En respiratorio me voy a detener y en respiratorio vamos a hacer un taller y vamos a hacer el proceso completo. Desde pesquisar los problemas hasta la etiqueta, diagnóstico y bueno, según la velocidad con que avancemos. Pero yo pretendo que lleguemos por lo menos hasta los 9. Porque los 1000 son más fáciles. Lo que más cuesta es articular el diagnóstico. Yo creo que ahí terminé con el foto.
totalmente real. Dudas, consultas, salta el teléfono y rápido. Esas cosas me confortan tanto. ¿Qué tiene que venir azúcar? Que no es tanto la devoción, Sí. Justo mi abuelo lo tiene para hoy. Entonces fue como, ya igual mejor que voy a hacer temprano porque así después no sé, sacar un poco. Pero igual ahora ya igual yo le salí de los algo porque mi abuelo hizo las 8, como las 8:30 sale, como a las 8. Entonces los jueves y los lunes que salen a las 8. No tenía nada que hacer en la tarde, porque si no como que es como mal, como salud mental, porque me pasa que digo, están conversando, están haciendo un deporte, están haciendo algo y yo estoy en la cama viendo tele, así como tengo que hacer algo pero no sé qué hacer, cómo lo hago, y sí, pero el problema es que lo que no me gusta en la piscina es que no tener a nadie, como que no tener ruido, no tener música. Entonces estaba cotizando audífonos de agua, que valen como 80 lucas más barato. Pero lo podría comprar en cuotas, o ahorrar, o decirle a mi mamá, porque mi mamá lo va a ver como una persona, va a decir, que va a mejorar tu wea física y mental, entonces no la vale la pena si te pasa un poco de plata, ¿cachai? Como yo igual podría hablarlo con mi mamá, porque yo creo que igual lo va a encontrar como importante para mi salud, tanto física o mental. Entonces, capaz que podríamos intervenir en eso. Sí, pero ¿qué cosa? ¿No trajiste nada?